Hola, hoy les voy a explicar cómo hacer el corpiño base. Vamos a comenzar por la espalda y después voy a hacer las dos variantes de pinza al hombro y pinza al costado. Bueno, para comenzar tienen que trazar un rectángulo que mida un cuarto de contorno de busto por el talle de espalda. Contorno de busto dividido 4 y el largo el talle de espalda. Yo el molde lo estoy dibujando acostado como lo hacemos en papel, ¿no? Entonces, desde A a 1, no se ve bien, está desde A hacia A1 mide un cuarto de contorno de busto y desde A hacia A2 mide el talle de espalda. Recuerden que las líneas tienen que estar bien escuadradas. Ustedes desde el margen del papel dejan un borde de 3 centímetros por lo menos y asegúrense de que midan, por ejemplo, cuando hacen el margen, desde el borde del papel 3 centímetros, por ejemplo, a esta altura y 3 centímetros más abajo para asegurarse de que la línea quede completamente paralela al borde del papel, siempre y cuando el borde esté derecho, ¿no? Si no, utilizan una escuadra, ponen acá el triángulo para asegurarse de que esto quede de 90 grados. Bueno, una vez que está trazado el rectángulo del cuarto de contorno de busto por el talle de espalda, tienen que marcar la décima parte del talle de espalda desde la línea que sería la línea de escote, en este caso sería la línea A1, esta va a ser la línea de escote y esta sería la línea de cintura. Entonces, desde esta línea hacia la derecha van a marcar la décima parte del talle de espalda y tienen que trazar una línea, ¿no? Cada vez que marco uno de los puntos que voy a decir a continuación, se traza una línea que atraviese el rectángulo original. Después de que marco la décima parte del talle de espalda, voy a marcar la mitad que queda entre mi línea nueva, que esta línea es la línea de bajada de hombro, y la línea de cintura. Marco exactamente la mitad. Mido y marco la mitad. Y también trazan una línea. Después, esta línea va a ser la línea de sisa. Después tienen que marcar la mitad entre la línea de escote, que es esta, y la línea de sisa. También mido y marco la mitad. Y trazo una línea, ¿no? Entonces, esta va a ser la línea de escote. Línea de bajada de hombro, línea de ancho de espalda, línea de sisa y línea de cintura. Estamos haciendo la espalda. Bueno, ahora, desde A hacia A1, sobre la línea de escote, van a marcar contorno de cuello dividido 6. Un sexto de contorno de cuello. Hacen solamente una marquita. Y en ese punto salen 1 centímetro hacia afuera, ¿no? Entonces, desde A hacia A10 es un sexto de contorno de cuello y en ese punto trazo una línea perpendicular a la línea de escote hacia afuera que mida 1 centímetro. Ahora hay que unir la línea del escote con el punto opuesto de la línea de bajada de hombro, ¿no? Y sobre esa línea se mide y se marca el ancho de hombro. Ancho de hombro. Hacen una marquita nada más. Ahora, sobre la línea de ancho de espalda, es decir, desde A9 hacia A8, tienen que medir y marcar la mitad de ancho de espalda.
el ancho de espalda es una medida de ustedes, ¿no? No es que es la mitad del papel, es la mitad de la medida del cuerpo. Ancho de espalda. Bueno, lo que queda es, sobre la línea de cintura, desde A2 hacia A3, van a marcar un cuarto de contorno de cintura más 2. Contorno de cintura dividido 4 más 2. Acá pueden unir el costado, obviamente. Esto recuerden que es la espalda. Dibujan la sisa. Y lo que nos queda hacer es la pinza de entalle. La pinza de entalle se marca desde el centro del molde, que es esta línea, hacia el costado, que es este lado, van a marcar la mitad de separación de busto. Les conviene hacerlo entre la línea de sisa y la línea de cintura, porque la pinza de entalle no supera la línea de sisa en este caso. Entonces, desde el costado, desde el centro hacia el costado, marco la separación de busto dividido 2. Trazo un eje, ese es el eje de la pinza. Entonces, desde acá hasta allá, desde A7 a A15 y desde A2 a A16, mide la mitad de separación de busto. Ese es el eje de la pinza de entalle. Y ahora, hacia cada lado del punto 16, van a marcar 1 centímetro. Y la altura de la pinza, desde la cintura hacia arriba, es de 15 centímetros. Bueno, ahí unen los puntos. Y ahí tenemos, no trazamos el escote porque, bueno, siempre se modifica, pero si quisieran trazarlo desde el punto A hacia la línea de cintura, se marcan 5 milímetros y se dibuja la curva del escote. Yo nunca la dibujo porque es lo primero que se modifica. Entonces no necesito un escote base. Bueno, hasta ahí tenemos la espalda. Bueno, ahora comenzamos con el trazado del delantero. Vamos a hacer primero la variación de pinza al costado. El rectángulo por el que empezamos es el mismo que el de la espalda. Hacemos un rectángulo que mida un cuarto de contorno de busto, o sea, contorno de busto dividido 4, y de largo el talle de espalda. Cerramos el rectángulo, todo esto exactamente igual que antes. Desde B a B1 ahí está el cuarto del contorno de busto y desde B hacia B2 el talle de espalda. Ahora tenemos que marcar la línea de bajada de hombro, que era la 10ª parte del talle de espalda. Recuerden trazar una línea cada vez que marquen los puntos. Por ejemplo, desde B hacia B4, si la medida que tienen que marcar es 4,2, miden de este lado y de este lado para asegurarse que esta línea quede perfectamente paralela a la línea de escote. Después de la línea de bajada de hombro teníamos la línea de sisa, que es la mitad entre la línea de bajada de hombro y la línea de cintura. Y después la línea de ancho de espalda, que es la mitad entre la línea de escote y la línea de sisa.
Después, el escote, lo mismo. Vamos a marcar sobre la línea de escote, desde B hacia B1, un sexto de contorno de cuello. En ese punto vamos a salir 1 centímetro perpendicular hacia la izquierda. Unimos el extremo del escote con el punto opuesto de la línea de bajada de hombro, punto B4. Sobre esa línea marcamos el ancho de hombro. Después, en la línea de ancho de espalda, desde B9 hacia B8, vamos a marcar la mitad de ancho de espalda. Acá ya pueden dibujar la sisa. La variante que vamos a hacer ahora es pinza al costado. Dibujan el escote si quieren ahora. Desde B sobre la línea del centro del molde hacia la línea de cintura van a marcar 1 sexto de contorno de cuello más 2 centímetros. Este también es un escote base. Es muy chico, esto después se modifica. Y no hay que olvidarse de marcar, aunque luego se modifica, desde B hacia B2, si no me equivoco, el cuarto de contorno de cintura más 2 para la pinza, que eso nos define el costado, B13, desde B2 hacia B3 marcan el cuarto de contorno de cintura más 2. Bien, hasta ahí no tenemos todavía trazada la pinza, nos queda prácticamente igual, salvo por el escote, que la espalda. Y lo que sigue a continuación es, tenemos que marcar la mitad de separación de busto desde el centro del molde hacia el costado. Vamos a trazar un eje, como hicimos antes. Este eje, según la altura de busto que ustedes tengan, va a ser necesario que por ahí sea un poquito más largo, ¿no? Pero en general, si lo hacemos entre la línea de sisa y la línea de cintura, es suficiente. Lo que hay que marcar ahora es la altura de busto. La altura de busto, recuerden que nosotros la medíamos desde el o sea, la unión escote-hombro, la base del cuello, hasta la altura del pezón. Entonces lo que tienen que hacer es desde ese punto, con su regla, poner el 0 en lo que sería B11, es este punto que está ahí. Entonces ponen el 0 en B11 y después van girando la regla hasta que la medida de altura de busto coincide con la línea de separación, ¿no? Supongamos que el rojo es mi regla, ¿no? Entonces, si mi altura de busto es 30, yo coloco el 0 en B11, giro la regla sin que se mueva del punto B11 y cuando en mi regla el 30 toca la línea, el eje entre B16 y B17, en ese punto marco la altura de busto. Ahí yo ya tengo marcada la altura de busto. Esta línea acá queda marcada en el programa, pero ustedes no necesitan hacerla porque puede generar confusión. Pero si yo me pongo mi altura de busto, si me
paro sobre el B18, y ahí en la longitud es la altura de busto, que es 28,5, ¿no? Yo, para mostrarles, si cambio de talle, por ejemplo, cambia el valor de la altura de busto a 29,25, ¿no? O sea que desde este punto, desde B11 hacia B18, tengo la altura de busto. Bien, ahora hay que calcular la amplitud de la pinza. La amplitud de la pinza de busto se calcula haciendo contorno de busto dividido 20 más 1, ¿no? Y esa medida la van a usar para extender el molde desde la cintura hacia la derecha, y esa va a ser la cintura nueva. Entonces, contorno de busto dividido 20 más 1 es mi amplitud de pinza, y yo estiro el molde. ¿Ven? Acá mido desde B2, continuando la línea del centro del molde, hasta B19, el valor que me da mi amplitud de pinza. Contorno de busto dividido 20 más 1. Bueno, trazo una línea paralela a la cintura, y sobre esa línea tienen que marcar el cuarto de contorno de cintura más 2. Esta va a ser mi nueva cintura, ¿no? Bien, ahora tienen que unir la sisa con la nueva cintura, y sobre esta línea tienen que primero marcar a qué distancia de la sisa va a estar su pinza de busto, ¿no? Esa medida es optativa. Lo que se sugiere es que no quede muy pegada a la línea de sisa, por lo menos despegada 2 centímetros, y después puede ser cualquier valor, ¿no? Yo lo voy a poner a una distancia de 4 centímetros. Desde la sisa hice un punto a 4 centímetros sobre el nuevo costado, que es la que está en fucsia, y desde ese punto, sobre la línea de costado, hacia la cintura, tienen que marcar nuevamente el valor de la amplitud de pinza, que era contorno de busto dividido 20 más 1. Bueno, ahora lo que se hace es, estos dos puntos se unen con el vértice de la pinza, y acá está el ejercicio de plegar el papel, que yo acá no se los puedo mostrar. Este papel se pliega, se vuelve a dibujar el costado uniendo el punto B6 con B21, se pasa la ruedita sobre la parte plegada del papel, y después se extiende porque el costado cambia. Acá en este programa esto está automatizado, ¿no? Entonces así quedaría. Una vez que yo doblo el papel, cierro la pinza. Bueno, acá habría que completarlo, falta el dibujo, lo puedo completar. A ver. Algo así sería, a ver. Según la amplitud de la pinza de cada una y de sus medidas, va a quedar levemente distinto, ¿no? Bueno, algo así. Les va a quedar un piquito. Entonces, repito.
Habíamos marcado un nuevo costado, que es lo de la línea que está ahí punteada en fucsia. Habíamos marcado una distancia, que la decidimos nosotras, de separación entre la sisa y donde va a estar la pinza. Marcan la amplitud de pinza, unen los puntos con el vértice de la pinza, que es la altura y separación. Cierro, doblo el papel, cerrando la pinza. Vuelvo a dibujar el costado uniendo la sisa con la nueva cintura. Paso la ruedita sobre el pliegue del papel y cuando lo abro tiene que quedar algo así. Esta forma va a cambiar, depende si yo el papel de la pinza lo doblo para un lado o para el otro, ¿no? Bien. Y ahora lo único que queda por hacer es marcar la pinza de entalle en la nueva cintura, ¿no? Como ahora la cintura llega hasta esta línea, sobre esa línea vamos a marcar 1 centímetro para cada lado. Prolongan el eje, ¿no? El eje de la pinza se prolonga hasta la cintura nueva. Desde ese punto, 1 centímetro hacia cada lado. Y como antes, la pinza de entalle mide 15 centímetros de largo. Bueno, así quedaría el molde del delantero terminado. Con el recurso de costura incluido, el hilo marcado, la información, corpiño base, delantero pinza al costado, centro, hilo por 1 centro en doblez, lo escribí mal, el talle. Bueno, y así quedaría el molde de la espalda, ¿no? Delantero, y esta es la espalda. Bueno, ahora vamos a ver el trazado del delantero con la pinza al hombro. Bueno, comenzamos como siempre, haciendo un rectángulo que mida 1/4 de contorno de busto. Contorno de busto. 4. Y de largo el talle de espalda. Ya la estructura, bueno, con la práctica se la van a ir aprendiendo, pero es siempre la misma. 1/4 de contorno de busto por talle de espalda. Después tengo que marcar la línea de bajada de hombro, que es la 10ª parte del talle de espalda. Recuerden que las líneas siempre tienen que estar bien paralelas. Todo bien escuadrado. No puede quedar deformado el molde, es muy importante eso. Después de que marco la línea de bajada de hombro, marco la mitad entre la línea de bajada de hombro y la cintura. Esa va a ser la línea de sisa. Después de marcar la línea de sisa, marco la mitad entre la línea de escote, y la línea de sisa. Marco la mitad. Marco de vuelta el sexto de contorno del cuello sobre la línea de escote. En ese punto salgo perpendicular hacia la izquierda 1 centímetro. 1. El punto del escote con el punto opuesto de la línea de bajada de hombro. Sobre esa línea marco el ancho de hombro.
Después sobre la línea de ancho de espalda, desde el centro hacia el costado, marco la mitad de ancho de espalda. Dibujo la sisa. Esta sisa después va a cambiar, ahora cuando hagamos la pinza al hombro. Dibujo el escote desde el centro hacia abajo. Contorno de cuello dividido 6 más 2, que es para la profundidad del escote en el centro del delantero. Contorno de cuello dividido 6 más 2. Sobre la línea de cintura, marco el cuarto de contorno de cintura más 2 para la pinza de entalle. Dibujo el costado. Marco el eje para la pinza, que es la mitad de separación de busto. Bien. Acá todavía no marco, si bien yo necesito el eje, no marco la pinza de entalle. Siempre que estoy haciendo el delantero, primero tengo que generar la pinza de busto y después hago la pinza de entalle. Bueno, acá igual que antes. Ustedes tienen que tomar la regla, ponerla en el punto de unión de escote-hombro. Ponen el 0 en el extremo del escote de la regla. Giran la regla hasta que su medida de separación de busto toca, perdón, su medida de altura de busto toca la línea de separación. Puede ser más arriba, más abajo, pero la marca tiene que estar sobre la línea de separación de busto. Así, ¿no? Más arriba, más abajo, según la medida que tengan. Bien. Ahí está marcada la altura de busto. Y ahora, recuerden que esta línea de acá no hace falta que la marquen, yo no la puedo quitar. Ahora vamos a hacer la pinza sobre el hombro. Entonces, primero marco la mitad del hombro. Esta primer marca que yo hago, lo que define en realidad es, cuando la pinza esté terminada, dónde va a quedar, ¿no? Y la pongo a la mitad del hombro porque es más, no sé si estético, pero es una decisión, ¿no? Yo elijo que en esta base, cuando la pinza esté cosida, queda a la mitad del hombro. Después se puede poner más acá, más cerca del escote, más cerca de la sisa, según el diseño lo requiera. Bien, una vez marcada la mitad del hombro, desde ese punto y también sobre la línea de hombro hacia el costado, ¿no? Desde el centro hacia el extremo del hombro, van a marcar su medida de amplitud de pinza, que era contorno de busto dividido 20 más 1. Ahora van a unir con el vértice de la pinza los puntos. Y ahora este hombro se cierra sobre el papel y se vuelve a dibujar. Acá siempre hay inconvenientes sobre cómo volver a dibujar el hombro.
yo tengo que respetar siempre la inclinación y la línea original del hombro. Cuando ustedes plieguen el papel, ahora yo les voy a demostrar en el programa qué es lo que estoy haciendo en realidad, simplificado en el papel, ¿no? Ustedes cierran la pinza. O sea, estos dos, esta línea con esta línea se tienen que encontrar. Esta línea con esta línea se tiene que encontrar. Este inicio de hombro, esta inclinación, es la que yo tengo que continuar. Entonces cierro la pinza, apoyo la regla sobre esta línea y vuelvo a dibujar el hombro, donde caiga. Vuelvo a dibujar con el tamaño original, le vuelvo a dar 14 centímetros o la medida que ustedes tengan, en este caso 14, y si es 13 es 13 y si es 15 es 15, ¿no? Vuelven a dibujar el hombro, hacen la marca donde termina, con la pinza cerrada miden desde el punto C9 hacia el costado, más o menos sobre la línea de ancho de espalda, vuelven a marcar el ancho de espalda, abren el molde, dibujan nuevamente esa parte de la sisa y luego la curva. Acá en el programa yo lo tengo que hacer así. Este punto, lo que estoy haciendo es, yo acá lo tengo dibujado, pero básicamente es este punto junto con el hombro, se tiene que trasladar o rotar esta apertura de pinza, ¿no? Entonces, y el ancho de espalda también, ¿no? Mi punto de pivot es el vértice de la pinza. Bueno, entonces, yo acá si dibujo mi hombro de nuevo, me va a quedar, este es el hombro nuevo, lo que está en celeste, ¿no? Este es el hombro nuevo, y lo que me queda hacer es volver a dibujar la sisa. Esto ustedes en el papel ya tienen la práctica. Y es plegar el papel, vuelvo a dibujar el hombro, que me va a quedar desfasado de la línea, digamos, original, que es esta, marco el nuevo ancho de espalda y vuelvo a dibujar la sisa. Y recuerden que también otra cosa que tenemos que hacer es medir la distancia entre estos dos puntos y agregarla acá al costado. Cada uno según sus medidas van a tener una medida diferente. Y acá les va a quedar como un leve piquito. Ahí está. Bueno, una vez que tengo trazada la pinza de busto, como les decía antes, ahora dibujo la pinza de entalle. La pinza de entalle puedo llevarla al vértice de la pinza de busto
o puedo separarla un poquito si quiero. 1 centímetro hacia cada lado. Y lo uno al vértice de la pinza de busto o le doy una pequeña separación de 1,5 centímetros, 2. Bueno, ese sería el molde terminado con la pinza al hombro, recurso de costura, el hilo marcado, la información, corpiño base, delantero, pinza al hombro, hilo por 1, centro en doblez y el talle. Bueno, espero que haya quedado claro. Esta última parte es bastante más difícil de explicar sin papel, pero en definitiva, yo sé que como ustedes han hecho el procedimiento en clase, van a saber de qué estoy hablando cuando les digo que tienen que doblar, etc. Adiós.